Patrimonio Cultural Urbano. Nos van a acompañar Eugenia de Gracia y Carlos Tejada de UNESCO. Entonces, me permito presentar a Eugenia de Gracia, que es nuestro oficial de programa de ONU Habitat. Cuenta con una maestría en Relaciones Internacionales y una carrera en Ciencias Políticas. Entre 2009 y 2011 ha sido tutor académico en la Universidad de Calabria, en la Facultad de Ciencias Políticas. A partir de 2012 trabaja con las Naciones Unidas en las áreas de programación estratégica, desarrollo de programas, implementación de proyectos internacionales de cooperación, primero con el programa de las Naciones Unidas contra la droga y el delito, y desde 2014 en el programa de las Naciones para los Asentamientos Humanos, ONU Habitat. Actualmente es oficial de programa para la Oficina de ONU Habitat para México y Cuba, encargándose de la coordinación general para ambos países. Ha coordinado más de 20 publicaciones en materia de desarrollo urbano. Bienvenida, Eugenia. Muchas gracias, Marisela. Buen día a todas y todos y bienvenidos a esta sesión, a esta conferencia magistral sobre patrimonio cultural urbano. El día de hoy nuestro conferencista es Carlos Tejada, colega de la UNESCO. Carlos es coordinador del sector de cultura en la oficina de la UNESCO en México, es coautor del libro México y la UNESCO y México, Historia de una relación, publicado en el marco de la conmemoración de los 70 años de relación entre México y la UNESCO. Desarrolla iniciativas de cultura y ciencia, particularmente en materias de diversidad cultural y derechos culturales, y en los ámbitos de innovación y Agenda 2030. Anteriormente trabajó en diversas instituciones y editoriales como el Fondo de Cultura Económica, el Programa Nacional Salas de Lectura, la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM y la Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil de CONACULTA. Hoy Carlos nos estará compartiendo, como decía, una conferencia magistral sobre patrimonio cultural urbano, contándonos un poco de casos exitosos y de prácticas que vinculan, digamos, el patrimonio, la Agenda 2030 y el desarrollo sostenible. Tendremos una conferencia aproximadamente de 40 minutos. Yo iré recolectando las preguntas que llegan en el chat de esta sesión. Igual estaremos recopilando preguntas de las sesiones transmitidas en nuestras redes sociales, y después de su conferencia estaré leyendo un par de las preguntas para tener una interacción con Carlos. Sin más, le paso la palabra. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias a Eugenia y a Marisela, y de parte de nuestro director, de Frédéric Vacheron, pues muchas gracias a ONU Habitat por darnos la oportunidad de conversar con ustedes sobre este tema que para nosotros es prioritario, y que siempre hemos tratado de reforzar, que es pues la integración de la cultura y del patrimonio cultural y natural, la integración de estos activos en la planeación urbana y en el desarrollo urbano. Les voy a voy a compartir una presentación. Pues mi interés en esta ocasión pues es sobre todo poderles compartir y poder mostrarles algunos elementos que creemos desde la oficina de la UNESCO en México, creemos que pueden ser de mucha ayuda y de mucha utilidad y dar mucha luz sobre las formas para poder integrar al patrimonio, pues eso, en la planeación y el desarrollo urbano. Empezaré por comentarles, tres grandes principios que serán los cuales pues estarán presentes a lo largo de toda esta presentación, y que son el resultado pues de un análisis muy largo que se ha venido llevando a cabo al interior de la UNESCO, con todos sus estados miembros, a través de sus convenciones culturales, pero también son reflexiones que han venido de la mano con ONU Habitat, y sobre todo que se han podido ir
presentando pues en los foros mundiales que organiza ONU Habitat. El primer principio pues es este principio de que las ciudades centradas en las personas son espacios que a final de cuentas pues para estar justamente centrados en las personas pues tendrían que estar centrados en la cultura. Este primer principio puede tener cuatro grandes áreas donde se puede ver reflejado. Una primera área sería que en todas las actividades, los proyectos, las iniciativas enfocadas en la regeneración urbana, en la mejora de la habitabilidad, pues tienen que tomar en cuenta al patrimonio cultural y que tomen en cuenta el patrimonio cultural como un activo para poder llevar a cabo todos estos ejercicios de regeneración y de intervención urbana. La segunda área, pues, es que el reconocimiento de la cultura y sobre todo el reconocimiento de la diversidad cultural, pues puede ser una estrategia muy, muy poderosa para cualquier intento, cualquier intención de inclusión social. De hecho, los ejercicios de inclusión pueden encontrar a la diversidad cultural como un marco para la identificación y para el reconocimiento y para la valoración tanto de las distintas poblaciones, pero también como sus distintos retos y dificultades de vivir la ciudad, y también sus conocimientos y los capitales culturales, simbólicos con los que pueden aportar mucho para la planeación urbana. Una tercera dimensión sería el de la promoción de la creatividad. Promover a la creatividad desde la propia ciudad como un elemento sustantivo y como una forma de involucramiento de la propia ciudadanía, pero también como un elemento que puede generar riqueza económica, riqueza social y que puede brindar también múltiples soluciones a todos los desafíos que ocurren en las ciudades. Y la última área de este principio pues sería el potencial que tiene la cultura y el patrimonio cultural para promover procesos de diálogo entre la ciudadanía. El segundo principio, ya vamos directamente a lo que son los espacios públicos y la idea de que cualquier espacio público y cualquier entorno urbano mejora la calidad de vida, mejora cualquier espacio público que incluya dentro de sus usos y dentro de su planeación a la cultura, mejora, definitivamente mejora. En este sentido, hay una propugnación por el uso mixto de los espacios y también la adopción de la escala humana para el uso de los espacios. La posibilidad de poder encontrar y de hacer vida completa en una determinada zona donde se habite realmente la ciudad y donde los tiempos de traslados, los tiempos de movimientos pues se reduzcan, y también en donde pueda haber una pues reactivación de las economías locales, reactivación de todas las actividades productivas locales. En este sentido, por ejemplo, la cultura puede contribuir mucho al control de la expansión urbana. Em, Generalmente cuando hablamos de patrimonio urbano, cultural, pues generalmente casi siempre estaremos hablando de los centros históricos y las características que tienen los centros históricos en que han sido lugares hasta recientes fechas, hasta hace poco, pero a lo largo de su historia fueron lugares que siempre estuvieron densamente poblados,
Han sido lugares que tienen, en términos generales, bajas emisiones. Son lugares donde la movilidad y el transporte generalmente suelen ser menos agresivos. De hecho, por eso son los principales sitios donde todas estas propuestas de volver peatonales sus principales avenidas, pues suelen ser los lugares donde este tipo de medidas se pueden implementar de manera más rápida y más sencilla. Y luego también los centros históricos, pues son sitios que también están acostumbrados a la reutilización de sus propios, de su propia infraestructura, la reutilización de sus propios edificios, de sus propias construcciones. Y otros dos aspectos que conviene señalar de este principio. Primero, bueno, pues es que la cultura y el patrimonio cultural permite que las personas mantengan un vínculo con su entorno. Cuando el patrimonio cultural no es conservado, no es salvaguardado, pues este vínculo de las personas, de los habitantes, de los ciudadanos con su propio entorno, pues se pierde también, ¿no? Y bueno, la necesidad de poder integrar en la planeación de los entornos urbanos actividades culturales. Aquí vemos un ejemplo de un uso que se le hizo recientemente al Jardín Botánico en el Bosque de Chapultepec, donde se promovió un picnic nocturno. Se convocó a las familias a poder habitar el espacio en la noche con las familias y mediante un picnic, y fue un éxito pues rotundo. Hubo cientos de miles de personas. Entonces, bueno, es un ejemplo que me pareció interesante mostrarles de este principio. Y el último principio, estamos yendo un poco como de lo muy particular a lo más general, y la necesidad de que la cultura y el patrimonio cultural se integren como elementos sustantivos de la planeación urbana. La planeación urbana mejora cuando se incorpora la dimensión cultural y la dimensión del patrimonio. La cultura y el patrimonio cultural pueden ofrecer también múltiples líneas de acción para las ciudades, para la planeación de su desarrollo económico y para la planeación de su desarrollo social y de las estrategias de inclusión. Pero además la cultura también puede ser una forma muy útil de promover nuevas maneras de propiciar la participación ciudadana. Luego veremos algunos ejemplos de esto. Aquí les pongo, por ejemplo, una imagen de lo que es la romería de Zapopan, y que es el traslado de la Virgen de Zapopan de Guadalajara a Zapopan. Y les pongo esta imagen porque recientemente, hace un par de años, hubo una serie de proyectos de intervención al centro histórico de Guadalajara, y nos contaba un especialista que tenemos allá en la región. Nos contaba que una de las propuestas que estaba siendo muy promovida y que se estaba fortaleciendo mucho era poder, por ejemplo, integrar bancas y cierto tipo de mobiliario en el recorrido de esta peregrinación. Y entonces, a final de cuentas, una intervención de ese tipo hubiera sido poco acertada para esta manifestación cultural, hubiera generado muchos problemas porque son millones de personas las que se trasladan. Entonces, si no se hubiera tenido en cuenta el ámbito cultural de lo urbano y de cómo lo cultural tiene una dimensión territorial, pues se hubiera puesto toda esta serie de elementos, y esto hubiera afectado definitivamente a la manifestación cultural. Em, Bien.
Hay una serie de documentos, ustedes lo saben, los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, este marco de cooperación internacional, y es este marco que un poco busca poder guiar los esfuerzos y la planeación del desarrollo. Este, poder dar algunas orientaciones de las necesidades y de las áreas prioritarias de acción. Entonces, bueno, es un marco que fue consensuado a nivel internacional y que fue elaborado por los propios estados que forman parte de Naciones Unidas. Es un marco, seguramente ustedes ya lo conocen perfectamente, se compone de 17 objetivos de desarrollo sostenible. Cada objetivo tiene una serie de metas, en total se componen 169 metas. Y bueno, yo les presento aquí los 4 objetivos de desarrollo sostenible que mencionan explícitamente a la cultura, y que bueno, es una referencia importante en lo que tiene que ver con la vinculación entre la cultura y el desarrollo sostenible y la planeación del desarrollo. Si bien una de los comentarios constantes es que existen muchas más posibilidades para integrar a la cultura en el resto de los 17 objetivos de desarrollo sostenible, ya este marco de acción que nos dan estos 4 objetivos ya es suficientemente amplio y da una muy buena serie de posibilidades de trabajo. El primero, bueno, es el objetivo que tiene que ver con la educación de calidad, y ahí está directamente mencionado en la meta 4.7, que lo que busca la meta 4.7, bueno, es, entre otras cosas, es promover el desarrollo sostenible entre los alumnos, las alumnas en las escuelas, promover el desarrollo sostenible, promover los estilos de vida sostenibles, poder garantizar que haya una educación que incluya a los derechos humanos, que incluya a la igualdad de género, que incluya la cultura de paz y que incluya, como parte de todos estos elementos, que incluya la valoración de la diversidad cultural y asimismo que incluya el poder tener conocimiento de la contribución que hace la cultura al desarrollo sostenible. Luego, por otro lado, tenemos el objetivo 8, que es el dedicado al trabajo decente y al crecimiento económico. Y ahí la meta 8.9 menciona también a la cultura en el sentido de que se puedan elaborar políticas que promuevan un turismo sostenible que genere puestos de trabajo y que los genere ¿cómo? Que los genere promoviendo la cultura local y promoviendo los productos locales. Luego viene el ODS 11, que bueno, es como el obvio cuando se habla de ciudades, y también es el que se encarga con mayor peso de lo que tiene que ver con el patrimonio cultural, porque su meta 11.4 dice específicamente la necesidad para caminar hacia el establecimiento de ciudades y comunidades sostenibles, pues la necesidad de redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural. A la falta de un ODS exclusivamente cultural, se ha tomado este ODS y esta meta como el más emblemático y representativo de la vinculación entre cultura y desarrollo sostenible. Y luego finalmente el ODS 12, que es un poco ahí las metas tienen una última sección, cada meta de cada ODS tiene una última sección de metas que son medios de implementación, se identifican porque son los que tienen las letras,
Y uno de estos medios de implementación, pues es el de poder promover la producción y el consumo responsables justamente a través de un turismo sostenible que esté basado en la promoción de las culturas locales y de los productos locales. Bueno, junto con los objetivos de desarrollo sostenible, pues bueno, no podemos dejar de lado el tema de la nueva agenda urbana, que ustedes pues ya saben muy bien de qué se trata. Y aquí para nosotros es muy importante señalar en todo momento pues que la nueva agenda urbana tiene una inclusión y una participación de lo cultural muy amplia y muy ambiciosa y que conviene mucho aprovechar en su más amplio sentido. Nosotros identificamos esta inclusión de la cultura en la nueva agenda urbana, pues como en 4 grandes bloques. En la parte de la visión y los principios de la agenda, desde el reconocimiento que hace la nueva agenda urbana a la cultura como elemento prioritario para el desarrollo sostenible de las ciudades. Luego, el compromiso de la nueva agenda urbana de imaginar ciudades que contribuyan a las expresiones culturales. También la adopción de la nueva agenda urbana de la diversidad cultural como uno de sus principios básicos. Y también el compromiso de de la nueva agenda urbana de promover a la cultura y a la diversidad cultural. Y luego tiene todo este segundo bloque de intervenciones de cultura en la agenda, que es cuando un poco se describen cómo son las ciudades que se deberían estar promoviendo, propiciando, desarrollando, incentivando. Y bueno, en principio, pues hablan de ciudades que estén comprometidas con la cultura y con la diversidad cultural, ciudades donde haya un acceso equitativo y asequible a la cultura, ciudades que tengan espacios públicos que promuevan la existencia de expresiones y manifestaciones culturales. Luego, ciudades que aprovechen el patrimonio cultural, que lo usen a su favor. Y también uno que nos interesa mucho a nosotros, y lo veremos sobre todo a continuación, que es también la necesidad de comprender que también dentro de las propias ciudades hay una diversidad de tipos de ciudades, no caminar hacia la ciudad única, sino justamente hacia las múltiples formas en que se puede hacer ciudad y en que se pueden constituir las ciudades. Luego, el tercer bloque, que es un bloque, bueno, pues muy importante, que es toda la aportación que puede hacer la cultura y el patrimonio al desarrollo económico dentro de las ciudades. Con ciudades que apoyen las economías urbanas que aprovechan el patrimonio cultural. El patrimonio cultural, dependiendo de los proyectos que se generen en torno al patrimonio cultural, pueden ser proyectos que generen múltiples oportunidades de generación de economías. Luego también ciudades que apoyen a sectores que están considerados como sectores de alto valor añadido y de gran innovación, entre ellos las industrias culturales, las artes escénicas y nuevamente el patrimonio cultural. Y luego ciudades que permitan también que el patrimonio cultural pueda ser dinamizado y que el patrimonio cultural pueda ser un elemento sustantivo para la creación de valor de las propias ciudades. Y finalmente el último rubro, el de la planeación urbana. La nueva agenda urbana es es muy exhaustiva la presencia de la cultura en la sección de planeación urbana y habla de la necesidad de involucrar al patrimonio en todas las actividades de ampliación y regeneración urbana, integrar a la cultura como elemento prioritario en todos los proyectos de la mejora
de calidad de vida en los barrios, sobre todo en los barrios marginales, la necesidad de integrar y de que las normas de vivienda incluyan características culturales, que las normas de vivienda y los programas de vivienda sean culturalmente adecuados. También que toda la infraestructura y los servicios que se ofrecen a la ciudadanía contemplen esta dimensión que sea culturalmente adecuada. Y bueno, finalmente, como para redondear la idea, la nueva agenda urbana pues incluye esta línea, la 124, del compromiso de integrar a la cultura como componente prioritario de la planeación urbana. Bueno, pero entonces, digamos, se habla de cultura y la noción de lo cultural, pues es muy, muy, muy amplia. Y por eso, para irlo definiendo un poquito más y aterrizándolo un poquito más, pues yo les iba a compartir pues como que el paraguas de lo que abarca la UNESCO, de lo así denominado lo cultural, ¿no? Y principalmente la forma en la cual se abarca este universo de lo cultural, pues es a través de convenciones culturales. Que bueno, son instrumentos de derecho internacional que han sido desarrollados a lo largo de muchos años de reflexiones, de muchos años de intervención, de muchos años de gestión de conocimiento, de muchos años de sistematización de las experiencias y de muchos años de negociación de los propios países en el seno de la UNESCO. Existen 6 grandes convenciones culturales. La más conocida, pues, es la de Patrimonio Mundial Cultural y Natural, porque es de donde se desprende pues, la famosa lista de patrimonio mundial, pero también está la Convención del Patrimonio Cultural Inmaterial, está la Convención para la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales. Principalmente les hablaré de esas 3 a continuación y bueno, pues que sepan que también está contemplado el ámbito del patrimonio cultural sumergido. Está la Convención para la Lucha contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales y también está la Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso de conflicto armado. Para empezar con la primera convención, con la de Patrimonio Mundial, bueno, la Convención de Patrimonio Mundial es una convención del que proviene la lista de Patrimonio Mundial y esta es una lista en la cual están registrados 1.154 sitios de todo el mundo. Son sitios que comparten una característica que es esta, que tienen un valor universal excepcional. Y justamente por tener este valor universal excepcional, su importancia pues rebasa digamos, se vuelve conservar este valor que es único y que es excepcional, es tan único y tan excepcional que se vuelve una materia de importancia pues para la humanidad en su conjunto, ¿no? Les comentaba que existen 1.154 sitios hasta el momento, 897 son culturales, 218 son naturales. Hay 39 mixtos, es decir, que la cuestión cultural y la natural convive y tiene el mismo grado de excepcionalidad. Y les quiero mencionar esto porque la lista de Patrimonio Mundial, pues una de las categorías más importantes de la lista, pues es el de las ciudades, ¿no? En la UNESCO se generó un programa que es el de Ciudades y Patrimonio Mundial y es un programa que reúne alrededor de 300 ciudades de todo el mundo y que
comprende a 101 estados partes de la UNESCO y son ciudades pues, que de todo tipo, desde las inmensas como la Ciudad de México hasta ciudades mucho más pequeñas, como Campeche, por ejemplo, y con una historia que puede ser desde muy longeva hasta una historia muy contemporánea. El valor universal excepcional se define por estos tres grandes pilares. El primero son 10 grandes, pues que exista un sistema de protección y de gestión del bien. Esto lo integro en esta presentación porque a nosotros nos parece que son elementos importantes que muy fácilmente pueden ser trasladados a la planeación urbana y al desarrollo urbano tal y como existen. En esta tabla pueden ver ustedes, bueno, estos cuatro ámbitos. Primero están los 10 criterios, que ahorita los iré mencionando. Luego está estos 10 criterios, del 1 al 6 responden a los bienes culturales y del 7 al 10 responden a los bienes naturales. Y luego los dos elementos que se unen a estos criterios, que es el elemento de integridad, un carácter unitario e intacto del patrimonio natural y cultural y de sus atributos, es decir, que posea todos los elementos necesarios para que se exprese el valor universal de los sitios, y el que es más importante para este caso y para lo que estaremos hablando hoy, que es el de la autenticidad. Cómo se expresa el valor cultural y que esta expresión sea fehaciente y creíble a través de distintos atributos, la forma, el diseño, los materiales, la sustancia, el uso y la función. Ese es un tema importante que mencionaré un poco más adelante. El de las tradiciones, las técnicas y los sistemas de gestión, la localización y el entorno, la lengua y otras formas, por ejemplo, las del patrimonio inmaterial. Bueno, entonces, ahora sí, para hablar un poco más de los criterios del valor universal excepcional, y cómo estos criterios se ven reflejados en ciudades y en entornos urbanos, pues les muestro el primer criterio es el de sitios o bienes que representen una obra maestra del genio creador humano. Y para el caso de las México tiene 11 centros históricos inscritos en la lista de Patrimonio Mundial. Es uno de los países con mayor número de ciudades. España tiene también muchas. Italia, evidentemente, tiene muchas. Y bueno, para el caso mexicano, todos los ejemplos que les voy a poner son mexicanos, pero bueno, yo creo que fácilmente todos ustedes podrán hacer el ejercicio en sus respectivos países. Entonces, para el caso del criterio 1, el de representar una obra maestra del genio creador humano, pues tenemos a la ciudad histórica de Guanajuato y las minas adyacentes, y tenemos al centro histórico de Oaxaca. Para el caso de Guanajuato, pues esto se expresa en que tienen ejemplos de la mejor arquitectura barroca, sobre todo con dos iglesias que son obras maestras del churrigueresco, que como ustedes saben, bueno, es esta expresión local del barroco, es esta manifestación local y adaptación muy propia y muy local del barroco, la iglesia de la Compañía, la iglesia de la Valenciana. Pero además tienen la mina Boca del Infierno, que desde el punto de vista de la historia de la tecnología, pues es un resultado sin igual. Y para el caso de Oaxaca, por ejemplo, fue la primera ciudad
de todo el continente, en la Nueva España, que tuvo manzanas de 100 varas por lado, y que se configuró a partir de una plaza central. Entonces, un poco ya pueden ver en estos dos casos cómo hay, cómo hay una vinculación muy directa entre el patrimonio cultural y el entorno urbano, ¿no? Y la definición del entorno urbano y de la planeación urbana. Luego, el segundo criterio es el de atestiguar un intercambio de valores humanos considerable durante un periodo concreto o en un área cultural del mundo determinada, en los ámbitos de la arquitectura, la tecnología, las artes monumentales, la planificación urbana o la creación de paisajes. Y para este caso, bueno, tenemos el Centro Histórico de Puebla y también el Centro Histórico de Zacatecas. Para el Centro Histórico de Puebla, lo que dice la declaración como Patrimonio Mundial es que como corredor económico y de transporte, Puebla desarrolló y exportó a la región su estilo arquitectónico del barroco, con una fusión de estilos europeos e indígenas. Y además es el primer sitio donde se establece la cuadrícula, la traza en cuadrícula renacentista. Y esto también cuando se funda la ciudad de Puebla, que además es una ciudad que se fundó ex profeso, se creó como proyecto de ciudad desde cero. este, Se hizo toda una traza en donde se hacía este centro donde se ubicaban los colonos españoles, y luego a sus alrededores se ubicaban todos los barrios de los pueblos indígenas que habitaban ya el sitio. Y bueno, es un tipo de traza y de ordenamiento que después pues le da forma definitiva a la que hoy conocemos como Puebla. Y luego Zacatecas. Es uno de los principales centros de extracción de plata, y su arquitectura y diseño reflejan su importancia económica y florecimiento cultural que influyó en toda América Central y del Norte. Vamos ahora al tercer y cuarto criterio. El tercero es aportar un testimonio único o al menos excepcional sobre una tradición cultural o una civilización viva o desaparecida. Y luego el cuarto criterio, ser un ejemplo eminentemente representativo de un tipo de construcción o de conjunto arquitectónico o tecnológico o de paisaje que ilustre uno o varios periodos significativos de la historia. Estamos hablando en el centro histórico, bueno, del Templo Mayor, y estamos hablando también del trazado en damero y del espaciamiento regular de plazas y calles, además del esplendor de la arquitectura religiosa, em, para estos dos criterios. Y luego el criterio 5, que lo expresamos, aquí lo ejemplifico con Xochimilco, y es ser un ejemplo destacado de formas tradicionales de asentamiento humano o de utilización de la tierra o del mar, representativas de una cultura o de varias culturas, o de interacción del hombre con el medio, sobre todo cuando éste se ha vuelto vulnerable debido al impacto provocado por cambios irreversibles. Y bueno, para Xochimilco, el paisaje lacustre constituye el único testimonio de la ocupación tradicional de la tierra en el continente antes de la conquista. Aquí comentar que el centro histórico de la Ciudad de México y Xochimilco están inscritos como un solo sitio, porque justamente se puede ver desde el Templo Mayor hasta Xochimilco, y luego otra vez con toda la traza urbana del centro histórico, y luego con toda la arquitectura religiosa, y luego con toda la arquitectura moderna, incluso y toda la parte del Palacio de Bellas Artes y luego la Torre Latinoamericana. Es decir, se puede ver en estos dos espacios, se puede ver un relato que abarca cientos de años de historia.
Y luego el sexto criterio, que es el último cultural, que es estar directa o materialmente asociado con acontecimientos o tradiciones vivas, ideas, creencias, obras artísticas y literarias que tengan una importancia universal excepcional. Y bueno, en el caso de Guanajuato, porque es un referente asociado con la historia económica del mundo, particularmente el siglo XVIII, principalmente pues con la actividad minera y con la pujanza que generó la actividad minera en el siglo XVIII como actividad principal de la historia económica del mundo. Otros ejemplos, para no dejar de mencionarlos y para que un poco se vea justamente lo que ya se venía diciendo desde la nueva agenda urbana, la necesidad de comprender la diversidad de formas que hay de hacer ciudad. Otros centros históricos que están en la lista de Patrimonio Mundial, bueno, está el Centro Histórico de Morelia, con el criterio 2, 4 y 6. Está la zona de monumentos históricos de Querétaro, con el criterio 2 y el 4. Está la ciudad histórica fortificada de Campeche, con el criterio 2 y el 4. La zona de monumentos históricos de Tlacotalpan, con el criterio 2 y el 4. Y otros bienes inscritos que si bien no son centros históricos o no son zonas de monumentos, pero sí tienen una dimensión urbana pues innegable, ¿no? Por un lado está el Hospicio Cabañas, allá en Guadalajara, que hoy es uno de los centros culturales más importantes de la ciudad. Está la Casa Estudio Luis Barragán, que es absolutamente paradigmática para el uso del espacio y otras muchas cuestiones arquitectónicas. Está Ciudad Universitaria, que en sí misma puede ser, pues, como su nombre lo dice, puede ser considerada una ciudad en sí misma. Y bueno, una obra hidráulica impresionante que el día de hoy convive, como se puede ver en la fotografía, y que tiene que ver con la necesidad del agua y el saneamiento, el acueducto del Padre Tembleque. Para terminar con la parte del patrimonio mundial, bueno, último elemento de esto que hablábamos del valor universal excepcional, pues es que exista un sistema de gestión, ¿no? Y de protección. Y existen dos elementos muy importantes al respecto. La primera es, bueno, que los sitios, los bienes de patrimonio mundial, pues tienen un polígono determinado, que es el polígono en el cual se expresa ese valor universal excepcional. Y esos polígonos se determinan por zonas núcleo y por zonas de amortiguamiento. En la imagen están viendo la zona de monumentos de Querétaro. Las áreas verdes son las zonas de amortiguamiento y la amarillita es la zona núcleo. Entonces, de entrada, pues existe ese primer nivel de planeación y de gestión. Y luego, en segundo lugar, pues es que se espera los bienes inscritos en la lista de Patrimonio Mundial, pues se espera que tengan un plan de manejo. Y este plan de manejo es un documento sumamente importante en el cual se identifica todo el sistema de gestión de los sitios. Y también se identifican todo el aparato normativo, se identifican todos los antecedentes, se identifican todos los actores y agentes, y luego también una parte muy importante es que viene incluida con una cartera de proyectos a realizarse. Esto me importaba mucho comentárselos porque existe un área de oportunidad muy, muy grande en poder generar interacciones entre estos planes de manejo de los sitios de patrimonio mundial, que a final de cuentas el objetivo de estos planes es poder gestionar el valor universal excepcional. Existe un área de oportunidad en vincular estos planes con los planes municipales de desarrollo urbano y en general los planes municipales de desarrollo, para el caso de las ciudades. Existen muchas
muchas oportunidades para poder establecer sinergias entre ambos documentos y ambos mecanismos de planeación. Por último, existe una herramienta, UNESCO ha diseñado una herramienta que es la recomendación del paisaje urbano histórico, y que justamente lo que busca esta herramienta es que la conservación y la gestión de los sitios también incluya las dinámicas sociales, económicas y culturales que ocurren alrededor o por los sitios. Primero, la adopción de paisaje, ¿no? La necesidad de adoptar criterios a través de los cuales la gestión no se haga como una gestión de un sitio aislado del entorno donde está el sitio, ¿no? Entonces, en primera instancia, pues poder integrar la categoría de paisaje cultural, que es una categoría a través de la cual se pueden aglutinar muchos tipos de patrimonio y que generalmente las ciudades y generalmente los centros históricos tienen todas estas categorías de patrimonio. El patrimonio arqueológico lo veíamos en el caso de la Ciudad de México, en el centro histórico, pero muchos de los centros históricos tienen con un muy vasto patrimonio arqueológico. El patrimonio arquitectónico, que es el más obvio y el que generalmente se incluye más, pero también el patrimonio urbano, desde la traza hasta la imagen urbana, el mobiliario urbano, pero también las nuevas manifestaciones culturales y manifestaciones más contemporáneas. Estamos hablando del graffiti, estamos hablando de las instalaciones en las ciudades, todas las esculturas que hacen que se ponen en las ciudades más recientemente, etcétera. El patrimonio rural, los usos rurales que pudieron haber existido en los centros urbanos y que aún hoy pueden seguir existiendo. El patrimonio inmaterial que hay en las ciudades, que lo veremos un poquito más a continuación, y también el patrimonio medioambiental. Y entonces lo que es la recomendación del paisaje urbano histórico es una metodología a través de la cual, con esta noción amplia del patrimonio, que integra varios tipos de patrimonios, se puede hacer primero un mapeo de los activos con los que se cuenta en las zonas urbanas, después poder ver de estos activos cuáles son los atributos que les dan la ciudadanía, pero también las instituciones de gobierno y también el sector privado. Luego, que esos atributos puedan ser evaluados, que pueda ser evaluado el grado de vulnerabilidad que tienen esos atributos, y luego que los activos identificados con sus atributos y con sus vulnerabilidades puedan ser integradas justamente en la planeación urbana. Y bueno, busca, a través de esta recomendación, pues se busca fomentar la participación ciudadana, se busca fomentar la transmisión de conocimiento, se busca integrar a nuevos agentes en la planeación, pero también se busca identificar necesidades, determinar su grado de necesidad, es decir, poner jerarquías a las necesidades, poner prioridades, y luego poder establecer proyectos en común que vinculen tanto a la ciudadanía como a las instituciones de gobierno como al sector privado. Ahora vamos al patrimonio cultural inmaterial. Para el caso del patrimonio cultural inmaterial, se cuenta con 5 ámbitos que están ahí, los pueden ver ahí, y rápidamente mencionarles que el patrimonio cultural inmaterial, pues hay varias características. La primera es que sí es tradicional, pero también es contemporáneo y está vivo. Es integrador, es decir, que no se trata de buscar lo que es
único y exclusivo, sino que es una manifestación, puede ser una manifestación que vea un reflejo semejante en otras partes, porque justamente lo que hace es que representa a nuestra humanidad común, y por lo tanto lo que se busca el patrimonio cultural inmaterial no es tanto la originalidad, que puede ser un criterio para otro tipo de patrimonios, pero más bien el criterio fundamental para el patrimonio cultural inmaterial es que sea representativo para las comunidades que lo practican y que lo portan y que lo transmiten. El patrimonio cultural inmaterial, bueno, pues tiene una dimensión muy importante para el desarrollo sostenible, y específicamente para el ODS 11 de las ciudades, pues tiene múltiples conexiones. Tan solo de los 570 y tantas manifestaciones culturales que están inscritas en la lista representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO, de esas 570 y tantas, se encuentran conexiones con la dimensión urbana de 163 y conexiones muy, muy fuertes de 30. Yo les voy a mencionar algunas que no necesariamente están en esta lista de Patrimonio Cultural Inmaterial, pero creo que son ejemplos buenos. La primera, la Lotería Campechana. La Lotería Campechana es una tradición muy arraigada en Campeche, donde los propios familias hacen sus propias tablillas, hacen sus propias cartas, y luego usan los espacios públicos para el juego. Salen de sus casas a jugar con sus vecinos. La forma de cantar las cartas que van saliendo es una forma particular de cada persona. Las cartillas y las cartas son elementos que se transmiten, que se van transmitiendo de abuelos a padres a hijos. El de la romería de la Virgen de Zapopan, que ya les había mencionado, y que estas dos prácticas son ejemplos muy claros de cómo el patrimonio cultural inmaterial pues da sentido de identidad, refuerza los lazos comunitarios y la solidaridad en las ciudades. Luego, otro de los beneficios que genera el patrimonio cultural inmaterial y que puede integrarse al nivel de la planeación del desarrollo urbano, pues es todo lo que tiene que ver con la vivienda, con la organización familiar y con el empleo. Tenemos, por ejemplo, la fiesta de los patios de Córdoba, o, por ejemplo, los procesos artesanales para la elaboración de la talavera en Tlaxcala. Otra de los beneficios que puede traer el patrimonio cultural inmaterial a nivel de las ciudades puede ser el tema de la alimentación, y también todo lo que tiene que ver con la medicina tradicional, pero también con cuestiones, por ejemplo, como la partería o prácticas de ese tipo. Está aquí, ponemos de ejemplo a la flor más bella del ejido, ahí en Xochimilco, que es Itláhuac y Milpalta, y que es una manera a través de la cual se van transmitiendo todos los conocimientos, tanto de la historia local como los conocimientos del uso y manejo de la diversidad biológica y los usos sociales en el entorno. Y bueno, los mercados, que evidentemente son sitios donde hay una transmisión de conocimientos increíbles entre la población. Técnicas arquitectónicas tradicionales, esto suele ser muy importante para todos los ámbitos que tienen que ver con la mitigación de riesgos, con la resiliencia, con la reacción frente a desastres naturales. Y luego los usos del espacio público. El patrimonio cultural inmaterial generalmente está vinculado con los usos del espacio público, y también el espacio público, el espíritu de los espacios públicos generalmente se puede ver reflejado en todas las prácticas que hay alrededor de él. Por ejemplo, la cultura del sauna en Finlandia, o un caso muy emblemático aquí en México, las serenatas yucatecas ahí en Mérida. Vamos ya a la última convención, la de la diversidad de las expresiones culturales. Esta es una convención que va más ligada al tema de las políticas culturales y al tema de las industrias, al tema de la economía cultural y las industrias creativas y culturales.
Con base en esta convención surge un programa de la UNESCO que es la Red Internacional de Ciudades Creativas. Es una red que actualmente se compone de más de 170 ciudades y que son ciudades que se han puesto como objetivo poner en el centro de su desarrollo y de su planeación a la creatividad. Entonces, para ingresar a la red, cada ciudad propone un plan de trabajo de 4 años, donde un poco muestra cómo es que planea poner en el centro a la creatividad de su planeación urbana y de su desarrollo urbano. Existen 7 categorías, es diseño, es gastronomía, artes digitales, música, artesanía y artes digitales, multimedia y literatura. México actualmente cuenta con 8 ciudades creativas, que son las que pueden ver ahí: Ciudad de México, Ensenada, Guadalajara, Morelia, Puebla, San Cristóbal de las Casas, y la última camada que se unió incluye a Mérida, de gastronomía, a Querétaro del diseño, y en la última convocatoria a Jalapa como ciudad de la música. Como les comentaba, esta convención tiene más que ver con el fortalecimiento para el desarrollo de políticas culturales, y uno de los ámbitos que más trabajo se ha venido dando para el desarrollo de las políticas culturales, pues es la dimensión territorial de la política cultural. Nosotros en la oficina en México hicimos un proyecto de largo alcance con la ciudad de Zapopan, donde a través de múltiples ejercicios, pues llegamos a un plan de acción de 8 puntos para el desarrollo de políticas culturales municipales. Y 4 de estos puntos que están muy, muy ligados con el ámbito territorial, bueno, pues es primero el de la creatividad, el de poner como objetivo central de la política cultural el desarrollo y fomento de la creatividad, y esto a nivel territorio pues se ve reflejado en las escuelas de arte, en los centros culturales, en los museos, en toda la infraestructura cultural que hay en los espacios urbanos. Luego otro punto, poder fortalecer la función social que tienen las instituciones culturales. Las instituciones culturales pueden vivir dialogando con el espacio en el que se encuentran, o aisladas y de espaldas al sitio donde se encuentran. Y generalmente la forma de que puedan dialogar con el espacio en donde se ubican, pues es justamente promoviendo la función social que pueden llegar a jugar las instituciones culturales. El tercer punto, la necesidad de mapear con la ciudadanía, de poder definir un concepto y una noción común de lo que es patrimonio, que no necesariamente solo rijan los conceptos y la visión histórica y académica, sino que también se puede integrar en la definición del patrimonio la mirada que tiene la propia ciudadanía del patrimonio, y una vez que se hace ese consenso, poder hacer un mapeo en conjunto entre instituciones culturales y ciudadanía. Y lo último, pues poder conectar, generar redes, que los agentes sociales, agentes culturales estén en conexión entre sí, y bueno, esto definitivamente tiene un nivel territorial. Una otra experiencia que tuvimos recientemente fue la creación de una carta de la ciudad de San Luis Potosí por los derechos culturales, y que se generaron 4 ejes generales de trabajo, y uno de ellos fue el de la equidad territorial, se le llamó, y a través de este eje pues se determinaron muchas orientaciones, y también se determinaron muchas políticas y medidas para el uso del espacio público, y también para la planeación y el desarrollo urbano. Y ya me voy a lo último, que son los indicadores de cultura. Una de las grandes necesidades es poder medir y visibilizar
Y para eso la UNESCO ha desarrollado esta nueva batería de indicadores de cultura que buscan visibilizar el aporte que tiene la cultura y el patrimonio cultural a los objetivos de desarrollo sostenible, y se alimentan de estos indicadores se alimentan de múltiples fuentes donde hay alojados datos, con la idea de que no sea necesario generar nuevos datos, y también con la idea de que la cultura es un aspecto transversal en el cual no solo se genera por el sector cultural en estricto sentido, sino también por otros sectores como el de educación, el de economía, el de turismo, el de planeación urbana, etc. Tiene cuatro dimensiones, y algo que es muy importante de esta nueva batería de indicadores es que se propone aplicarse tanto para un nivel nacional, un nivel federal en el caso de México, pero también que se puede implementar a nivel de ciudad, ¿no? Tiene 22 indicadores, y 18 de esos 22 indicadores pues están ligados, se pueden implementar a nivel de ciudad. Y bueno, ahí pueden ver en la pantalla la dimensión, aquí en este caso medio ambiente y resiliencia, los 5 indicadores de esta dimensión, y a su derecha los ODS y las metas a las cuales responden estos indicadores. Lo mismo para la dimensión de prosperidad y medios de vida. Igualmente para la dimensión de conocimientos y competencias, y finalmente para la dimensión de inclusión y participación. Y bueno, pues con eso concluye esta presentación. Y ya, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Muy, muy interesante. Hay algunas preguntas en el chat, pero voy a hacer una recapitulación muy, muy, muy corta. Entonces vimos cómo el concepto de cultura es completamente transversal adentro del desarrollo urbano sostenible, y Carlos nos contó desde los principios que vinculan cultura y ciudad a la vinculación con los ODS, en particular mencionando 4, 8, 11 y 12, pasando por las convenciones culturales más relevantes a partir del 1954 y hasta hoy. Luego, definición y ejemplos de patrimonio mundial, pasando finalmente por paisaje urbano histórico y sus características con ejemplos, y al mismo tiempo patrimonio cultural inmaterial y algunos ejemplos relevantes. Hablando de estos dos conceptos, vemos cómo hay una interacción muy fuerte con comunidad, identidad, sentido de pertenencia, planeación urbana, desarrollo económico local, y entonces de nuevo se ve este vínculo muy fuerte que tanto la Agenda 2030 como en las convenciones que menciona Carlos y la nueva agenda urbana existe entre cultura y ciudad. Llegando a lo específico de espacio público, uso del espacio público con finalidades culturales, y ver cómo el uso, la rehabilitación, la regeneración de espacios públicos y zonas urbanas puede contribuir a través de la cultura a generar desarrollo urbano sostenible. Y finalmente, antes de llegar a los indicadores de cultura que UNESCO propone para 2030 y sus 4 dimensiones, nos mencionaba la diversidad de las expresiones culturales que existen adentro de los territorios. Y de nuevo hay un vínculo muy estrecho entre todas estas temáticas que Carlos nos expuso y el desarrollo urbano sostenible. Hay varias preguntas que tienen acá nuestros y nuestras colegas que participan de los distintos países. Voy a empezar por unas al principio. Entonces, Enio Villa de Cuba nos pregunta si existen algunas experiencias sobre observatorios que midan la conservación del patrimonio urbano, y creo que tiene mucha relevancia con los observatorios que mencionabas dentro del marco de indicadores. Otra preguntita y luego te devuelvo la palabra. La veía por acá. Un segundito. Que me fui muy arriba. Era sobre cómo pueden financiarse los procesos de rehabilitación o mantenimiento de aquellos inmuebles patrimoniales, pero que son privados, para, digamos, contribuir a que se mantenga una imagen urbana coherente y armónica. Estas dos preguntas, te devuelvo la palabra, Carlos, y luego, si hay espacio todavía, te planteo otro par.
Gracias. Bueno, muchas gracias. Generalmente todos los sitios y sobre todo las ciudades, algo que se suele hacer, por ejemplo, en el caso mexicano se suele hacer mucho, es que para las ciudades se generan unidades específicas de conservación del centro histórico o del patrimonio cultural de determinado centro histórico. Em, y esas unidades específicas, pues un poco son las que están en todo momento, pues llevando a cabo el monitoreo y la observación del estado de conservación de los sitios. A través de dinámicas propias, lo han venido haciendo. Los propios planes de manejo, por ejemplo, requieren la integración de indicadores a través de los cuales se pueda medir el estado de conservación del patrimonio de los sitios. Em, pero lo que nosotros consideramos es que esta medición y este monitoreo suele estar muy, muy ligado solo a la parte justo de la conservación, ¿no? Que sin duda alguna es importantísima, eh, pero que podría fortalecerse eh, a través de toda la otra parte, que es toda todos los beneficios sociales, los beneficios económicos y los beneficios medioambientales que pueden generarse a través de la gestión del patrimonio. Creo que esas son o sea, por un lado está la medición del estado de conservación, ¿no? Y eso está muy, muy desarrollado y eso está perfectamente, digamos, hay una especialización en las propias áreas de conservación del patrimonio muy, muy grande, y hay unas capacidades y una experiencia muy, muy grande. Y la parte que quizá valdría la pena reforzar es más bien el impacto que tiene, el impacto social, el impacto económico y el impacto medioambiental que puede tener la gestión del patrimonio cultural. Y por otro lado, yo creo que va ligado esto con la posibilidad del financiamiento de los proyectos de rehabilitación. Em, lo que justamente que nosotros creemos que justamente cuando se visibiliza la aportación social, por ejemplo, el patrimonio, ¿no? Existe la posibilidad de encontrar nuevos medios de financiamiento y nuevas maneras de cooperación entre ciudadanía, instituciones de gobierno y sector privado. Por ejemplo, hace poquito yo estaba en una reunión con una ciudad que es Toluca, aquí en México, y es una ciudad pues muy importante, pero sobre todo a nivel industrial, ¿no? Y entonces tiene un patrimonio que es poco valorado y que es poco visto, que es el patrimonio industrial, porque también existe un valor inmenso, tanto a nivel arquitectónico, como a nivel de tecnología, como a nivel de historia cultural, como a nivel económico, todo aquel patrimonio que da testimonio de la historia y de la vida económica y productiva de la sociedad, ¿no? Y entonces, por ejemplo, estábamos hablando de esta necesidad y rápidamente nuestras contrapartes de ahí de Toluca decían, no, bueno, es que de hecho toda la entrada
hacia Toluca es el Paseo Toyocan, ¿no? Y toda esa entrada, que para nosotros, o por lo menos para mí, pues yo suelo ir ahí, y pues es una carretera que se vuelve avenida, ¿no? Y donde alrededor de ella vas viendo pues todas las distintas, todas las industrias que hay en la ciudad, ¿no? Pero parece eso, parece una carretera con fábricas, ¿no? Pero entonces resulta que detrás de este paseo, el Paseo Toyocan, hay un proyecto hay un proyecto cultural. Esta avenida fue diseñada por uno de los grandes arquitectos mexicanos, que es quien hizo el Museo de Antropología, por ejemplo, Pedro Ramírez Vázquez, y es un proyecto a través del cual se buscó justamente visibilizar el origen productivo de la ciudad y la pujanza industrial y productiva de la ciudad. Entonces, esto lo llevo a que cuando se busca cuando se busca como que el sentido identitario de las ciudades, ¿no? Cuando se busca el origen, cuando se busca la naturaleza, el espíritu de la ciudad, ¿no? Generalmente surgen proyectos que son de interés para todas las partes, son de interés de la ciudadanía, son de interés del sector privado y son de interés de las instituciones de gobierno. Entonces, yo creo que el mecanismo sería ese, sería poder identificar los nuevos, o sea, no los nuevos patrimonios, sino ampliar la noción de patrimonio de manera que se puedan identificar nuevos elementos o se puedan dar nuevas lecturas a esos elementos que despierten justamente la posibilidad de elaborar proyectos diferentes, ¿no? Que la gestión del patrimonio no solo sea su conservación, sino que también sea generar proyectos que lo aprovechen, ¿no? Yo en alguna ocasión escuchaba a una académica que decía, el patrimonio no genera economía, son los proyectos alrededor del patrimonio los que pueden generar economía, ¿no? Entonces, creo que sería eso, sería poder promover una mirada mucho más amplia y abarcadora de lo que es lo patrimonial, y a partir de esa mirada más amplia poder identificar nuevos elementos, establecer nuevas lecturas y que a través de estas nuevas lecturas se generen proyectos que permitan la intervención y participación tanto del sector privado como del público como de la ciudadanía. Algo así. Muchas gracias, Carlos. Muy claro. Creo, Marisela, que tenemos espacio como para una o dos más preguntitas para llegar a esos 30 minutos extra que muchas gracias nos están concediendo. Gracias. Entonces, una es cómo se puede implementar en la ciudad la interculturalidad. Y la segunda pregunta es sobre, tú hablabas de proyectos estratégicos alrededor del patrimonio y esta pregunta me parece pertinente también un poco para seguimiento respecto a qué vínculo existe con la legislación para la protección y la conservación del patrimonio. Y acá preguntan si México tiene alguna experiencia exitosa en legislación que puedas compartir. Cambio. Bueno, para el tema de la interculturalidad, yo me abocaría a lo mencionado al principio, que es poder concebir e incorporar a la diversidad cultural como un marco de acción. Es decir, en el momento en que nos planteamos acciones, en el momento en que nos planteamos modos de interactuar o de recolectar datos o de plantear soluciones es decir, se podría ver a lo largo de todo el ciclo de generación de política pública, ¿no? La formulación desde la formulación de los problemas, el desarrollo de posibles soluciones, el levantamiento de datos, todos esos procesos
integrar a la diversidad cultural como un elemento de análisis, porque eso genera que puedas ver cosas que no verías si no lo integras. Estamos hablando desde las lenguas, por ejemplo, ¿no? Desde ahí ya hay una línea de análisis que generalmente no está en la formulación de las políticas urbanas, pero también estamos hablando de si se incorpora la diversidad cultural como un elemento para la acción, también estamos hablando de, por ejemplo, cómo ven las juventudes, cómo ven al patrimonio, ¿no? Y cómo lo ven las personas adultas mayores, ¿no? Porque lo viven diferente, lo conciben diferente, lo encuentran diferente. Los usos que hacen de los espacios públicos y de los espacios patrimoniales son distintos. Entonces yo creo que para implementar la interculturalidad en la ciudad, la primera acción sería incorporar a la diversidad cultural en el marco de análisis, casi como un checklist donde veamos en cada una de las acciones y planes que se están desarrollando, en qué nivel estamos incorporando a la diversidad cultural. Así como ya está más que establecido y ya hay una cierta experiencia, quizá no muy longeva, pero ya hay cierta experiencia en integrar las cuestiones, por ejemplo, de igualdad de género, ¿no? Integrar la concepción de mujeres y hombres y de otros géneros en la política pública y en el uso del espacio público. Así también valdría la pena incorporarla a la diversidad cultural como una categoría de análisis y de acción. Y en lo que tiene que ver con la legislación, bueno, una experiencia que fue muy positiva para nosotros es la que les comentaba de la Carta de los Derechos Culturales de San Luis Potosí. En México está la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, que es una ley más o menos, pues sí, nueva, por ahí de 2015 más o menos. Y a partir de esa ley se integran los derechos culturales como un elemento sustantivo de la vida cultural y de la política cultural. Em, y luego eso, a nivel de las ciudades, nosotros ahí por el área por la Dirección de Cultura del municipio de San Luis Potosí, hace un par de años, hicimos todo un ejercicio para poder establecer una Carta de los Derechos Culturales. Y fue un ejercicio que buscó justamente integrar a la mayor cantidad de poblaciones diferentes de la ciudad. Y entonces se hicieron mesas específicas con metodologías diferentes para las infancias y para las personas adultas mayores, pueblos indígenas, personas con alguna discapacidad, etcétera. Pero además se hicieron una serie de ciclos de conversatorios, donde luego cada conversatorio, donde digamos venían como que las personas especialistas, pero después de cada conversatorio había ciclos de mesas donde también la propia gente decía, bueno, pues con qué estaba de acuerdo y con qué no estaba de acuerdo de lo que se había dicho en el conversatorio. Participaron alrededor de 9,000 personas. Y entonces fue un proceso tan grande que queríamos que uno de los resultados de la carta fuera la creación del reglamento de cultura y derechos culturales de la ciudad. Creció tanto que acabó ocurriendo primero el reglamento y después la carta. Entonces llegamos a un momento que fue bastante, en cierto sentido, simpático, ¿no? Porque pues ya había un punto en donde parecía que la carta lo único que iba a hacer era repetir lo que ya el reglamento decía, ¿no? Entonces, bueno, creo que esa es una experiencia muy exitosa y que ustedes pueden encontrar si buscan si buscan tal cual Carta de los Derechos Culturales de San Luis Potosí, el municipio de San Luis puso muchísimo énfasis e importancia en recopilar y reunir todos los documentos generados
Así como ya hablamos de la trazabilidad, por ejemplo, en los alimentos que consumimos, ¿no? El café, todo lo que, de saber de dónde viene cada cosa de lo que estamos consumiendo y con lo que nos estamos alimentando. Una cosa parecida se planteó la trazabilidad de la carta. Entonces, que casi pudieras identificar tal línea de dónde, de cuáles de las discusiones provino, ¿no? Entonces, si les interesa el tema, pueden ver ahí toda la memoria de la experiencia. Y yo creo que ese es un caso exitoso para nuestra oficina. Muchas gracias, Carlos. Pues nuevamente, muchas gracias por esta sesión. Hay comentarios de personas, colegas que nos que están escuchando la conversación muy contentos y satisfechos con los contenidos. Pues sin más, yo de nuevo te agradezco por compartir esta reflexión con nosotros. Agradezco a todas las personas que están aquí hoy de los distintos países, de Cuba, de Ecuador, de Costa Rica, de Colombia, leí en el chat, de México, por supuesto, y de otros lugares. Y le devuelvo la palabra a Marisela para que nos dé cita para la próxima sesión. Muchas gracias. Okay. Bueno, pues muchas gracias. También quería compartir, tuvimos una participación en Facebook Live. También hay algunas preguntas que te remitiremos, Carlos, y vemos para poderlas contestar. Pues bueno, pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos vemos el jueves a las 8 de la mañana. Les estaremos llegando el aviso mañana y vamos a iniciar con el módulo 2 para la elaboración del diagnóstico. Muchas gracias. Que tengan un bonito día.